Hola, hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más. Hoy hablaremos sobre el caso de Nancy Arias. Antes de iniciar, los invito a suscribirse, activar la campana de notificación con la opción todas para que no se pierdan ningún caso. Y si desean apoyarme, lo pueden hacer presionando el botón de la manita arriba. Ahora sí, acompáñenme a conocer de cerca los detalles de esta historia. Nancy Jacqueline Arias Narváez nació el 25 de agosto de 1980 en Macuspana, Tabasco, México. Estudió la carrera de Informática Administrativa en el Instituto Tecnológico de Villahermosa. Nancy era la segunda hermana de 4. Sus padres, quienes en su momento eran maestros, lo formaron con valores y respeto. Aurora cuenta que a su hija siempre le gustó el estudio. Era una niña cariñosa y muy lista. Años más tarde, Nancy se casó con Esmelín N., un hombre con quien procreó dos hermosas hijas de 5 y 12 años. Ambos trabajaban en la secundaria federal Profesor Rómulo Hernández García. Ella se desempeñaba como prefecta y él era el subdirector. Los esposos vivían en el segundo piso de la casa de la familia de Esmelín junto a sus dos niñas. El 9 de junio del año 2018, Emmanuel y su esposa habían acordado encontrarse con Nancy en el campo de fútbol porque ese día las dos jugarían en sus equipos. Aproximadamente a las 5:45 de la tarde, Emmanuel recibió una llamada de parte de la hermana de Esmelín, donde le decía que Nancy se había caído de las escaleras y no reaccionaba. Emmanuel dejó el campo para trasladarse a la casa donde vivía su hermana Nancy. Al llegar, pudo ver cómo dos personas intentaban reanimarla. Dice que cuando él la tocó estaba fría, cubierta de moretones. El cabello lo tenía empapado de agua como si se lo habían lavado hacía poco tiempo. Los pómulos, la boca y la nariz la tenía también muy maltratada por golpes. Emmanuel rápidamente se dio cuenta que su hermana tenía la huella de un dedo pulgar en el cuello como si la hubieran apretado. Inmediatamente llamaron a una ambulancia, quienes al llegar les informaron que ya había fallecido. Para ese momento, Esmelín se había desmayado por la impresión de lo que le había sucedido a su esposa. En medio del dolor por la pérdida de su hermana, la familia de Esmelín intentó convencer a Emmanuel para que no le hicieran la necropsia de ley a la víctima. Sin embargo, la familia de Nancy autorizó para que se la hicieran. El médico encargado de practicar la necropsia le dijo a Emmanuel que tenía muchos años preparando cuerpos y que sabían diferenciar cuándo se trataba de un accidente y cuándo no, asegurándole que su hermana tenía múltiples golpes en el rostro, así como en otras partes del cuerpo, incluyendo la cadera. Al poco tiempo se dieron cuenta que la familia de Esmelín le habría entregado una suma de dinero al médico legista para que diera un diagnóstico diferente. La investigación determinó que el cuerpo fue manipulado. ¿Recuerdan que les comenté que Nancy tenía el cabello húmedo? Pues estas personas la bañaron, le cortaron las uñas y le cambiaron de lugar. Además, se conoció que Esmelín se tardó en avisar tanto a la familia como a las autoridades. Cuando la policía llegó al lugar, en la casa había un abogado acompañando a Esmelín, quien obtuvo un amparo desde ese día y desapareció por completo sin dejar rastro alguno de su paradero. En las averiguaciones, vecinos dijeron que esa tarde habían escuchado unos fuertes gritos que provenían de la casa. También hubo testigos que aseguraron que en la escuela Nancy era agredida por su esposo. Incluso uno de ellos manifestó que vio cuando éste intentó estrangularla. Hasta entonces la familia de la víctima descubrió que ella nunca lo denunció por el temor al que dirán, por miedo y pena. Aurora también mencionó que su yerno tenía un carácter violento y por cuya conducta su hija lo denunció en 2 ocasiones, lo que quiere decir que Esmelín ya contaba con antecedentes de ejercer violencia familiar y de género contra su esposa. Esto se conoció porque en el año 2006 Nancy se separó de él porque la agredió, pero ella lo perdonó para que sus dos hijas no tuvieran que vivir la separación de sus padres y porque él le prometió que cambiaría y Nancy aún así volvió a confiar una vez más en él. Un mes después del crimen, la familia emitió una orden de aprehensión en contra de Esmelín, pero ella estaba huyendo de la justicia. El feminicida mantenía incomunicada a su hija de 12 años, a quien manipulaba vía telefónica
junto con los abuelos Alejandra Salvador y Manlio Torres. Sea como sea, la adolescente brindó su declaración ante la fiscalía porque habría sido ella quien vio cómo su padre le quitó la vida a su mamá. 2 meses después, para ser específicos, el 8 de agosto, la Fiscalía del Ministerio Público pidió la localización de la menor, pero los abuelos paternos lo impidieron a toda costa. Aurora, por su parte, dijo que no descansaría hasta que se hiciera justicia por la muerte de su amada hija. Organizó protestas para exigir el mayor castigo para el asesino. Además, comenzó a luchar por la custodia de sus 2 nietas, porque según ella la salud emocional de las 2 menores estaba siendo afectada al mantenerlas sin comunicación con nadie y en el mismo lugar donde se cometió el asesinato de su mamá. Y como si la pérdida de su hija no era suficiente, cuando Aurora buscaba acercarse a las niñas, la abuela paterna se lo impidió. En esas y en esas, Aurora logró conseguir una convivencia para los días domingos, donde las menores eran llevadas a un centro familiar para que pudieran compartir tiempo con ella, pero las niñas decían que no querían verla. Todo porque, según ellos, la abuela paterna les metió ideas, porque hasta antes del crimen, las niñas pasaban con Aurora, pero en poco tiempo cambiaron de parecer. 2 años después, Esmelín fue capturado y enviado a prisión preventiva. En 2023, Aurora se enteró de que Esmelín podría salir de prisión, por lo que fueron a la fiscalía para averiguar y a los 10 minutos sufrió un derrame cerebral. Fue trasladada al hospital donde falleció. El juicio, que estaba programado para el 12 de mayo de 2026, fue reprogramado para el 3 de junio a las 8:30 de la mañana, pero llegado ese día, la familia fue notificada que debían postergar la audiencia porque supuestamente Esmelín está enfermo. La familia solo le pide al juez Israel Velázquez que el acusado reciba la sentencia que se merece, porque Nancy no merecía morir de esa manera. Han pasado 8 años y la justicia no llega, por lo que se cree que es necesario cambiar las leyes para que en cualquier caso no se permita a los abogados defensores se valgan de falsas enfermedades u otras circunstancias cuyo fin es posponer una y otra vez las audiencias. Los hermanos Arias Narváez tienen un enorme vacío en sus corazones por la pérdida de Nancy y de su madre Aurora, que murió sin ver justicia para su hija. Si quieres que este caso tenga justicia lo más pronto posible, ayuda compartiendo esta historia para ayudar a esta familia a alzar la voz junto a ellos. Y es así como llegamos al final de este caso, que para muchos pasó desapercibido, pero que merece ser contado y recordado, porque hay crímenes que con el tiempo dejan de aparecer en las noticias, casos que lentamente se pierden entre el silencio y el olvido, mientras las familias siguen esperando respuesta y justicia. Aquí seguiremos compartiendo estas historias para recordar que detrás de cada expediente hay vidas destruidas, personas que ya no pueden hablar por sí mismas y heridas que todavía siguen abiertas. Si quieres ayudar a que este caso siga siendo visible y no quede en el silencio, comparte esta historia. A veces una publicación puede hacer más ruido del que imaginamos y ayudar a mantener viva la exigencia de justicia, porque mientras no hay respuestas, todavía hay una historia que necesita ser escuchada. Para que todos aquellos que me están escuchando tengan en cuenta que perder un ser querido, y sobre todo en especial a una hija, y en la forma en que perdió la vida, no es bueno, no se puede aceptar una cosa así. Sin embargo, a pesar de todos mis dolores, todas mis angustias que he pasado, De todo corazón, que Dios le conceda muchísimos años más de vida, porque la verdad que una mamá incomparable, siempre con el apoyo, siempre nos ha brindado su cariño, su apoyo, los consejos. Muchas mujeres están hoy clamando justicia, pero no son oídas. Muchas mujeres están pidiendo que les ayude y nadie las ayuda. Muchas mujeres que hoy están clamando por justicia y no les llega.
vigilar. No podemos dejar pasar un acto más de violencia contra las mujeres. Pedimos pues todo su apoyo, toda su solidaridad. La verdad saldrá, estimado funcionario público. La verdad saldrá, estimado servidor. Ahí donde estás, haz la justicia. Di la verdad, porque la verdad tiene que salir, aunque la escondan. Por favor, les suplicamos y les bendecimos en esta mañana, porque sabemos que ustedes regulan la justicia en la tierra, pero en el cielo la regula el Dios Todopoderoso y va a mandar la justicia y la va a mandar. Así que yo les invito a que nos alineemos a esa justicia, a que nos alineemos a la palabra del Señor. Dios les bendiga. Justicia, 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 justicia.